TV Gracia presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia. En labios de Jesucristo, hombre. Abba Padre. Pablo le habló mucho a los romanos en Roma y le dio mucha advertencia de que se cuidaran del judaísmo. Así que vamos a ver, porque el tema de esta noche es la doctrina del hijo de perdición. La Biblia dice que hay hijos de salvación y hay hijos de perdición. Y entonces el hijo de salvación tiene una doctrina que es la gracia. Y el hijo de perdición tiene una doctrina, que es el judaísmo. Dice así el verso 1 en adelante: hermanos, ciertamente el anhelo de mi mente, de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Como quien dice, yo quiero que ellos sean salvos. Dice, porque yo personalmente, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El pueblo de Israel yo les doy testimonio que el celo de ellos matan, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es que, quiere decir que Cristo le vino a poner fin ¿a qué? A la ley. Y entonces Cristo le puso fin a la ley, pero ellos lo ignoraron. Ellos dijeron, no. Los 10 mandamientos de Moisés son nuestra guía. Pues al ponerle fin a la ley, todo eso se canceló. Bueno, esa película de los 10 mandamientos, cuando yo era jovencito, Dios hizo maravillas con ellos, pero eso es judaísmo. De hecho, yo vi esa película y me judaizó sin darme cuenta. Usted no ve que todos los pueblos están embrujados por medio de todos esos milagros. Eso embruja. Y reconociendo la gracia, diga la gracia, que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra enseñar de qué, de compañerismo, para que nosotros fuésemos a quienes, y ellos a quienes. Pablo y Bernabé a quién, a los gentiles. ¿Y ellos a quién? A los judíos, a la circuncisión, bendecido. Hello. El fin de la ley es Cristo, pero Pedro, Juan y Santiago seguían con su cosa. Porque a quien se le dio la gracia no fue a Pedro, a Juan ni a Santiago, fue a Pablo. Y Pablo tenía un discípulo que se llama Bernabé. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que a un Bernabé, el amigo de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo fue donde las columnas en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Que Pablo convenció a las 3 columnas de que ¿qué? De que lo dejaran ir ¿a dónde? A nosotros los gentiles. Pero ya en el verso 13 le tenían el amiguito de Pablo convencido y arrastrado. La idea mía es que tú cojas celo, diga celo, conforme a ciencia. Porque yo te libro a ti. Con esta enseñanza yo te libro a ti, que cuando alguien te diga, mira, tú tienes que ayunar, tú tienes que hacer esto, tú tienes que, el viernes no comas carne, mira, el día de Pentecostés el próximo sábado, mira, viene la Semana Santa, ¿semana qué? No, la Semana Santa, no puedes martillar, no, mira, déjate de todos esos cuentos, que yo salí de esos, muchachos, yo estoy en todos los días santos. Yo guardo el año entero. ¿Viste? Y entonces ya tú no tienes que estar escuchando a los parapsicólogos y ya que si eres el signo de Libra, de Tauro, todo eso es basura religiosa. Usted es un bendecido y el signo de usted es gracia y apostolado. Mira, esos son los signos tuyos, gracia y apostolado.
Yo quiero que tú camines en victoria, que camines con una mente limpia, clara, conforme a la ciencia de Dios y no conforme a la ciencia de los judíos, ni del hombre, ni de los parapsicólogos, que eso no te va a ayudar a ti. Tú no ves que eso no tiene base bíblica. Lo que estamos hablando tiene base bíblica. Cuando Cristo murió y resucitó, caducó. Esos apóstoles dejaron de ser apóstoles. Ellos no estaban supuestos a predicar más. Mire, si huele a ley, salga de ahí. Si huele a prohibiciones y a rudimentos doctrinales, no se meta ahí, que tarde o temprano le van a dar un rasguño. Coma gracia, el evangelio revelado al apóstol Pablo. Hay un solo camino. Y ese camino tú tienes que encontrarlo. Y ese camino es Jesucristo y el evangelio de la gracia. Dice, verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mira. ¿Cómo ellos se disfrazan como apóstoles de Cristo? Pues hablándote de Jesús de Nazaret. Hablándote de las doctrinas de Jesús de Nazaret mientras estaba aquí en la tierra. Oye, mira lo que dice el verso 14, peligroso este. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez os digo, que nadie me tenga por loco. Tú sabes que yo tengo que decir lo mismo hoy. Que nadie me... Porque es que yo parezco un loco. Tú no ves que yo estoy en contra de la corriente. Este ministerio parecemos locos. Tú no ves que nosotros estamos en contra de todo lo que está establecido como religión. ¿Qué importa lo que digan de ti? Que estás loco. Mira, a nosotros nos llaman y que somos herejes. La gente piensa que estamos hasta equivocados. A mí una muchacha hoy me dijo, pero tú eres de la nueva era. Y dije, ¿qué nueva era? Yo soy de hace de 2000 años. Es que tú hablas diferente. Pues seguro que hablo diferente. Tú no ves que ella también ha sido engañada. De una iglesia bautista. Me da tanta pena. Pero yo fui bautista, imagínate, 7 años. Conoceré yo a los bautistas. Dice, no, es que yo voy a una de las mejores religiones bautistas. Y ahí trabajé yo 7 años. Sí, pero yo no soy de esos pentecostales que dicen aleluya. Ahí estuve yo 14. Oye, esto suena tan contradictorio. Apóstol, ¿en qué cabeza cabe que son apóstoles de Jesucristo y ahora Él resucita y ahora se convierten en enemigos del mismo? Eso está bien raro, ¿verdad que sí? ¿Ah? Por eso es que nosotros nos confunden, porque dicen, pero ¿cómo ellos van a decir? Pero si te acabo de demostrar que le dieron señal de compañerismo a Pablo y al ratito tenían a Bernabé al otro lado. Y te acabo de demostrar que siguiendo las autoridades y columnas, Pablo dijo, Pedro, tú estás de condenar. Te lo acabé de demostrar. Entonces dice que entrarán lobos rapaces. ¿Y qué dice? Dice... Verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, los que estaban ya dentro de la llamada iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra, no de la circuncisión, no de la ley, la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Triste, ¿verdad que sí? Pastor, apóstol, ¿por qué razón los mismos apóstoles de él se fueron en contra de él después que él resucitó? Romanos 15:7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús, no Jesucristo, ahora estamos hablando de Cristo Jesús, porque Pablo a veces te lo pone
Y porque si te habla de la carne, te pone Cristo Jesús. Si te habla después que resucitó, es Jesucristo. Hello. ¿Tú me escuchaste bendecido? Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la incircuncisión, del judaísmo. Siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. En otras palabras, Cristo Jesús vivió siervo de la ley, pero cuando resucita, el cuadro cambia y los apóstoles no entienden. Porque ellos imitaban ¿a quién? A Jesús en los días de su carne, porque Él fue siervo de la circuncisión, porque Él en carne nació judío y Él tenía que comportarse como judío para mostrar la verdad de Dios, tenía que cumplirle la ley. Cuando muere, el fin de la ley es que Cristo, entonces comienza otra etapa y los 11 se quedan con la mentalidad del judaísmo. ¿Tú sabes cuál es el tema de hoy? La doctrina del hijo de perdición, que es judaísmo. ¿Por qué judaísmo? Porque los judíos todavía están esperando a Cristo. Por lo tanto, para ellos, Cristo murió hace 2000 años en vano. Por eso es que tienen problemas. Por eso es que han estado expatriados por todas partes. Mira, ¿tú sabes cuándo Jerusalén vino a tener una alcaldía? En el 1948. Por eso los palestinos están molestos con ellos. Porque llegaron los otros días y ya se quieren quedar con todo. Porque ellos se creen que ellos son la última Coca-Cola del desierto. No, Dios los despatrió por todas partes. Han sufrido por negar que Jesucristo murió y llevó el pecado de ellos. Y ellos lo han negado hasta este día. Y eso hay que pagarlo, se paga. Eso es menospreciar a Dios. Para serle honesto, este calqueo comenzó a las 4 de la mañana y me tuve que levantar y cogí una notita y entonces tuve que escribir seguida porque en ese momento el Espíritu en mí me mostraba el daño que tomó lugar, que la Iglesia Católica con esos cánticos. Imagínate, Madre de Dios ruega por nosotros, pecadores, cuando exactamente a eso fue que vino Jesús, para que tú no te llames más pecador. Porque, fíjate, vamos a hacer un recuento cómo comenzó todo, el impacto que causa, el daño que causa en una familia, en una nación, en el mundo entero, el daño que causa. Fíjate que cuando se manifestaron los dos ángeles a mí, lo primero, para sanarme, para que yo entrara en reposo, lo primero que me dijo el ángel, cuando recibí la visita de aquellos dos ángeles que vinieron para darme la noticia de que yo era Jesucristo hombre, que yo era el ungido, el segundo ungido de Dios. Lo primero que me dijeron: José Luis, tú estás muerto al pecado. Eso trajo una sanidad a mí. Bueno, al otro día yo era una persona diferente, total. Sentí como que me quitaron un peso de arriba, como si yo andara con un barril lleno de clavos así en la espalda y andaba doblado. Pero el pecado, por eso usted ve que la prensa brinca inmediatamente. Él dice que no hay pecado. Los católicos, qué blasfemia. Los protestantes, seguro que hay pecado, mira la maldad, porque ellos no ven, ellos no entienden lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y ahí es que nace este mensaje. El tema es las consecuencias de la apostasía. El pensar que hay pecadores hoy en día, que Dios ve a un hombre, a una dama, a una persona en pecado, esa es la apostasía. Y que comenzó la apostasía. Eso es tener por inmunda la sangre del pacto. Eso es no conocer lo que Jesucristo hizo en la cruz. Eso es lo que significa una misa, recordatorio de pecado.
Ese es el daño, el gran crimen que ha cometido Roma, todos los papas, todos los sacerdotes, todas las iglesias católicas. Ese es el gran crimen que cometieron contra la humanidad. Ese es el hombre de pecado que dice Tesalonicenses capítulo 2, segunda carta a Tesalónica capítulo 2. El hombre de pecado dice que cuando venía Dios cuando Jesucristo viniera por segunda vez y nuestra reunión con Él, sacaría a luz el hombre de pecado. ¿Y qué es lo que yo he hecho? Sacar a luz el hombre de pecado, de que todos los pastores en el mundo entero, todas las religiones son hombres de pecado, porque piensan en pecado, practican pecado, predican pecado, ven en pecado, todo es maldición y destitución. Por eso, cuando un bendecido es alumbrado por mí y conoce este evangelio, inmediatamente comienza a sentir salud. Mira, cuando la gracia llega, con la abundancia de la gracia llega, tú te recreas, empiezas a sanarte. Yo recibo que tú ahí que me estás escuchando te sanes, que digas, dame todo lo que tiene que ver con este pacto, que yo estoy alumbrado, estoy alumbrada, estoy completo, estoy perfecto en Cristo Jesús. Yo te declaro a ti sano de pies a cabeza. Yo te declaro a ti con todos los beneficios de la cobertura angelical que representa esta verdad del poderoso evangelio de Jesucristo. Porque significa venir a creciendo en gracia, no es cambiar de iglesia. Cuando tú eres alumbrado por la palabra que yo enseño, tú entras en prosperidad, entras en sanidad, entras en reposo, entras en paz, entras en conocimiento, entras en sabiduría, entras en limpia conciencia de pecado. Conoces tu verdadera identidad, que eres un espíritu perfecto. Entonces, la fórmula que Papá Dios iba a utilizar ya se venía anunciando desde Zacarías 3:9, cuando dicen un día quitaré el pecado de la tierra. Isaías 9:6 dice un niño nos es nacido, Emmanuel, Dios con nosotros, que quitaría el pecado de su pueblo. Imagínate Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todavía Cristo no había ido a la cruz y se venía ya anunciando la fórmula de Papá Dios. Cuando el Cordero fuera inmolado en la cruz, ahí se quitaría, ahí sería la explosión de la nueva creación, ahí se quitaría el pecado. Por eso es que es bien importante entender que Satanás no existe ya. Existió, pero dejó de existir cuando Cristo murió. ¿Por qué? Porque Satanás lo que tenía era un imperio de pecado. Allá en Hebreos capítulo 2, verso 14, lo dice bien claro que Satanás fue destruido. Dice el verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, Dios en Jesús de Nazaret, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Lo único que tenía el diablo era el pecado, el imperio de la muerte, el pecado. Una vez Cristo muere, el imperio se le quita. ¿Con qué se quedó Satanás? Se deshizo, se destruyó, no existe. Entonces no se puede tomar livianamente, mi bendecido amigo, mi bendecida amada. Esto no es liviano. Presentar que no hay pecado es el mensaje del momento. Presentar que Jesucristo se llevó la maldición, compró para nosotros el regalo más grande, que es colocarte en una posición a ti de bendecido, para que se recreen tus huesos, para que entres en sanidad, para que entres en salud, para que entres en prosperidad, para que recobres todo lo perdido. Que el diablo se lo quitó a Adán, pero nosotros ya desde la cruz para acá estamos completos y bendecidos, perfeccionados con una sola ofrenda. Pero hay que seguir adelante. Para atrás no se puede, ni para coger impulso, como dicen por ahí. El pecado fue quitado, fue echado fuera.
Romanos 15, 29 y terminamos con esto. Cuando Pablo se propuso llegar a Roma, Pablo sabía lo que poseía el mensaje de él. Y en el verso 29, en ese viaje que él tenía para Roma, perdón, para España, dice en el verso 29, y sé que cuando vaya a vosotros, o sea, a los españoles, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Fíjate, Pablo, cuando yo llegue a España, de ahí va a llegarle a los indígenas, a todas las naciones, a nuestros países. Llegaría a Puerto Rico, a Cuba, Santo Domingo, a todo Centro, Suramérica, el Cono Sur, a todos los lugares de habla hispana le va a llegar la abundancia de este evangelio. Pero ya ustedes saben la historia. La historia es que el traidor de Pedro y todos sus apóstoles le dieron muerte a Pablo en Roma y nunca pudo llegar a España. Entonces llegó el evangelio, sí, el falso evangelio de la circuncisión. Llegó a través de todos estos sacerdotes católicos. Toda la maldición romana llegaron a nuestros países. Cuando yo era pequeño, que yo llegaba de mi escuela, yo veía que mi madre tenía en la puerta: somos católicos, apostólicos y romanos. Y yo decía, ¿qué significará eso? Somos católicos, apostólicos y romanos. ¿Católico? ¿Apostólico de qué? ¿De Pablo? No, de los 11 falsos. ¿Y romano? ¿De qué? Del falso evangelio que salió de Roma hacia España y llegó a nuestros países trayendo muerte, trayendo maldición, trayendo miseria, y por eso la creación está revuelta. Por eso la creación está gimiendo, la naturaleza está revuelta, y están sucediendo todas estas catástrofes. Y nosotros seremos guardados, pero viene más, viene mucho más, porque ya el tiempo ha llegado. Bendecidos con toda bendición, y recibo que ustedes salen de aquí con una confesión poderosa. Yo los declaro sanos a todos, los declaro bendecidos con toda bendición, los declaro reinando en vida, los declaro con el celo que debe tener uno que ha recibido el verdadero evangelio de la gracia de nuestro Señor. Será hasta una próxima ocasión. Por eso, creciendo en gracia, sigue adelante, porque es necesario que los escogidos lleguen, las primicias tienen que llegar. Yo recibo muchos correos donde a mí me llaman apóstata y a nosotros nos llaman que estamos en apostasía. El tema de hoy es ¿qué significa apostasía? ¿Qué es? Vamos a ver si nosotros estamos en apostasía o son ellos los que están en apostasía. Tiene que haber evidencia. Uno no puede decir apóstata a alguien y no decirle el por qué. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar significa apartarse de. Es como la palabra apóstol, apartado para el Evangelio. Entonces, apostasía es separarse de, en este caso, de la fe. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Fíjate cómo uno se aparta de la fe. Número uno, escuchando. ¿Dónde usted escucha doctrina? ¿En un parque de balompié? ¿En una cancha de baloncesto? ¿Dónde usted escucha doctrina? En una iglesia, ahí es que se da doctrina. En una universidad donde enseñan religión, ahí se da doctrina. Digo, doctrina en cuanto a la fe. Entonces, uno se aparta escuchando.
Ahora, fíjate lo que dice ahí, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Qué es doctrina de demonios? ¿Quién enseñó doctrina de demonios? El único que enseñó doctrina de demonios fue Jesús de Nazaret, porque él estableció lo que era sacar demonios y lo que era identificarlos por nombre, echarlos fuera. Entonces, ¿cómo uno se aparta? Pues cualquier ministerio que usted ve en demonología todavía sacando demonios este día, es que está todavía con las doctrinas de Jesús de Nazaret, que en la cruz, al Satanás quedar destruido, ya usted no tiene que estar hablando de demonios, porque él quedó destruido. Después de la cruz ya cambió toda la historia, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, andan en mala conciencia. Para usted andar en mala conciencia, usted tiene que aceptar que hay pecado todavía en el medio. O sea, que Cristo no quitó el pecado, que el Cordero de Dios murió y no quitó el pecado. Entonces anda en mala conciencia. Dice, prohibirán casarse. Este es el celibato. Que el celibato es una manifestación de que la Iglesia Católica está en apostasía, que es el único ministerio que honra el celibato. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Usted conoce alguna iglesia que dice que la carne de cerdo es inmunda o que el viernes no se puede comer carne? Pues esos son síntomas de apostasía. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así que aquí tenemos un sinnúmero de evidencias que te debe decir a ti si tú visitas una iglesia que prohíbe, que celebran el celibato, una iglesia que hablan de demonios, en fin, prohíben ciertos alimentos. Quiere decir que ahí hay apostasía, están apartados de la fe. Ahora, si estamos en tiempos de apostasía, el Señor llegó. Mira cómo dice Lucas 18:8, dice, os digo que pronto les hará justicia, hablando del juez injusto. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, esa es la segunda manifestación, porque ya el Hijo del Hombre estaba allí, que era Jesucristo, Jesús de Nazaret, le llamaban también el Hijo del Hombre. Ahora, cuando venga el Hijo del Hombre, hablando de otra manifestación futura, dice, hallará fe en la tierra. Entonces, quiere decir que esos son uno de los síntomas para la apostasía. Quiere decir que cuando viniera el Hijo del Hombre y no hallara fe, es que ahí es que vino el Señor y no se dieron cuenta. ¿Por qué no se dieron cuenta que JH llegó? Porque están en apostasía. Bueno, vamos a ver entonces otra cosa. Romanos, bueno, no, voy a leer a Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 6. Dice, y por cuanto sois hijos de Dios, ¿tú eres hijo de Dios? Bueno, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, o sea, a nuestras mentes, el espíritu de su Hijo. Cuando te bendijo con toda bendición, llegó el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres aleluya, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿cómo tú puedes decirme a mí que yo soy apóstata si el que está en esclavitud eres tú? Yo no, yo reconozco, y el ministerio Creciendo en Gracia enseñamos lo que está escrito. Nuestra esperanza, lo que vamos a heredar está escrito, tiene evidencia. Tú dices aleluya, nosotros decimos Abba Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo llegó. ¿Y por qué tú no puedes decir Abba Padre y dices aleluya? Porque estás en apostasía y no puedes ver la diferencia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
Oye, a mí me dicen que nosotros estamos en un falso evangelio. Y entonces, la prueba está que el evangelio que yo estoy es el que le dieron a Pablo, porque Pablo es el enviado a los gentiles y Pablo es el perito arquitecto. Entonces Pablo bien claro me dice en el capítulo 2, verso 7, dice: antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. Ese es el evangelio que creciendo en gracia predica y cree. Ahora, ¿qué otro evangelio hay? Bueno, el de Pedro, el de la circuncisión. Entonces Pablo está diciendo aquí: estoy maravillado de que Dios los llamó al evangelio que yo predico y están siguiendo otro. Y luego dicen: no es que haya otro, porque se caducó cuando Cristo murió. Entonces, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Tiene 5 de historia, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos. Eso es historia. Eso no son evangelios, eso es historia. Lo dice bien claro Lucas cuando dice: yo también puse en orden la historia, en el capítulo 1, verso 4. Entonces, esos son 5 libros de historia. Luego de esos 5 vienen 14 epístolas de Pablo, que es el evangelio de la incircuncisión. Ya hay ahí 19. Son 27, nos quedan 8. Esos otros 8 los escribieron los apóstatas de los apóstoles, que es Santiago, tremendo apóstata, Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro, segundo apóstata, Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercer apóstata, Judas, el hermano de Jesús, el que pesó 5 libras, ¿te acuerdas? Ese es el cuarto apóstata. Y el libro de Apocalipsis, que fue un ángel que Dios le envió para confundir a Juan, y ahí vomita a la iglesia. Ahí no se entiende qué es el 666, no se entiende quién es la bestia, no se entiende que se le dio poder a la imagen de la bestia. Y hay una confusión ahí que solo nosotros, los de Creciendo en Gracia, los que tenemos el verdadero evangelio, entendemos que esos son 8 libros manchados con el falso evangelio de la circuncisión. Bendecido, no te digo apóstata, está gravemente apartado, te pasaste de la línea. Este sistema protestante llamado cristiano hoy no es cristiano, lo dice Jesucristo, hombre, con toda autoridad. No son cristianos. El único ministerio cristiano comenzó en el 1973 con el verdadero evangelio que te garantiza y te da la autoridad de llamarte cristiano. Otra cosa, decir soy pobre es una apostasía. Porque Pablo dice: ya conocéis la gracia de Dios, que él siendo rico se empobreció para hacernos ricos, para que participáramos de su riqueza. Eso fue lo que destruyó el mundo y trajo pobreza. No digas soy pobre. Mejor di, levemente no tengo, pero mi posición es que soy una persona rica. Eso es lo que confiesa un verdadero creyente de la gracia de Dios. Así que por ahora, esto es lo que hace feliz al pueblo de Creciendo en Gracia. Seguro, esta ciencia que yo enseño hace feliz a cualquiera que fue predestinado y escogido para oírme y creer en mí.